La casa era una tumba de cristal, no por el silencio, sino por la fragilidad de lo que quedaba dentro. Elena deslizó la cremallera de su maleta, un sonido seco y definitivo que resonó en el amplio vestidor. Sus movimientos eran metódicos, casi quirúrgicos, separando su vida de la de Javier con la precisión de un cirujano que extirpa un órgano dañado. No había lágrimas, solo una sequedad dolorosa en los ojos. La desesperación había pasado hace semanas, reemplazada por una fría y calmada resolución. Había llegado al punto donde el dolor se sentía como una necesidad, una prueba de que aún estaba viva. Recogió el último libro de la estantería, una antología de poemas que Javier le había regalado en su primer aniversario. Lo sostuvo un momento, sintiendo el peso del papel bajo sus dedos. La dedicatoria, grabada a mano en la primera página, decía: a mi Elena, la que siempre encuentra la palabra perfecta. J. tiró el libro en la caja de cosas que se quedan. Ahora, las palabras de Javier se sentían como una burla. Él, el hombre de los silencios, celebrando su amor por el lenguaje. La ironía era demasiado pesada. Bajó las escaleras. El salón era un museo de su matrimonio, muebles de diseño, tonos neutros, ventanales inmensos que daban a un jardín meticulosamente cuidado. Era la casa de un arquitecto paisajista. Todo estructura, orden y belleza controlada. Era hermoso, pero no había rincón donde el alma de Elena pudiera respirar libremente. Sentía que vivía dentro de un plano, no en un hogar. En la cocina, la cafetera seguía programada para preparar 2 tazas, una rutina que ni siquiera la inminente separación había logrado romper. Javier estaba en la isla de la cocina, de espaldas a ella, absorto en una pila de bocetos. Su uniforme de trabajo, un jersey gris gastado y pantalones de lona, lo hacía parecer una extensión de la tierra que manejaba. Él era sólido, inmutable, como un roble, y ella, Elena, era una brisa que necesitaba moverse. Ya terminé de empacar lo esencial, dijo Elena. Su voz sonó extrañamente ajena, profesional. Javier no se giró. Continuó sombreando un ciprés en el papel con un lápiz grueso. Su mano se movía con la paciencia infinita que siempre la había fascinado y luego, con el tiempo, la había exasperado. ¿Te vas ahora?, preguntó él. Su voz era baja, monótona, desprovista de cualquier emoción evidente. Era el tono que usaba para preguntar si quería té o café. Sí, el apartamento está listo. Se lo dije anoche, Javier. Cuando estábamos en la cama, ¿recuerdas? Ella esperó la reacción. El grito, el reproche, la súplica, cualquier cosa que confirmara que a él le importaba.
pero no llegó nada. Él dejó el lápiz sobre el plano. El único sonido fue el del metal golpeando el papel. Luego se sirvió la segunda taza de café, la que siempre era para ella. Un acto de negación o de indiferencia. Hablé con el abogado. Te enviará los documentos. No pondré objeción a nada. ¿Nada? Elena se acercó, la rabia finalmente subiendo a su garganta. ¿Ni siquiera a la custodia de Leo? Javier se giró lentamente. Sus ojos, del color del musgo mojado, no reflejaban nada. No había dolor, ni ira, solo una profunda, casi ofensiva, calma. Esta mirada era la culpable de todo. Era la pared que la había obligado a buscar consuelo en otro lugar. Leo es tu hijo, y mi hijo estará donde tú estés, Elena. Es lo justo. No es justo, Javier. La voz de Elena se quebró. Se odió por ello. Es nuestra familia. ¿No vas a luchar? ¿No vas a decir que me amas? ¿Que cometí un error? ¿Que no quieres que me vaya? Javier bebió un sorbo de café. Sus labios se curvaron mínimamente, un gesto que ella había llegado a interpretar como cansancio extremo, no como desprecio. ¿Y de qué servirían las palabras ahora, Elena? Ya encontraste la palabra que te hacía falta en otro hombre. Yo no pude dártela. La mención de su aventura, de Rafael, el escritor que la había hecho sentir vista y deseada de nuevo, se sintió como una bofetada. Pero incluso ese golpe no tuvo el peso que ella esperaba. Fue dicho con una resignación que la desarmó más que 1000 insultos. ¿Ves? Ese es el problema, esa resignación. Siempre ha sido así. Un guardián silencioso de un jardín que nunca me permitiste recorrer contigo. Hablas con la tierra, con los árboles, pero no conmigo. Llevamos años sin hablar de verdad, solo de facturas, de la escuela de Leo, del clima. Hablé con mis acciones, dijo Javier, mirando hacia el jardín, el muro que reparé para que el viento no golpeara el invernadero de tus orquídeas, el trabajo que rechacé en Chile para no alejarte de tu editora. Los silencios, Elena, también son lenguaje. Tus silencios son ladrillos, susurró ella, y construiste una prisión perfecta para mí. Se hizo el silencio de nuevo, un silencio pesado, cargado de años de resentimiento y malentendidos. Elena se dio cuenta de que no quería ganar esta discusión o quería que él la perdiera. Quería verlo romperse, confesar que era humano. Se acercó a la puerta del salón donde su maleta la esperaba. La había dejado allí a propósito, como un ultimátum visual. Me voy, Javier. Cuida de ti. Javier asintió, volviendo a su plano. Cogió el lápiz y siguió sombreando el ciprés. Él no podía dejar su trabajo, su orden, su rutina. Era su manera de no desmoronarse. Elena se dirigía a la puerta principal cuando una voz, pequeña y angustiada, la detuvo. Mamá, era Leo.
Tenía 7 años, el pelo revuelto por el sueño y llevaba un pijama con estampados de astronautas. Sus ojos, grandes y marrones como los de Elena, miraban de su madre a su padre, un niño en medio de un campo minado. Cariño, ¿qué haces despierto? Vuelve a la cama. Vi tu maleta, dijo Leo. Cruzó el salón, sus pies descalzos sobre el parqué pulido, un sonido diminuto y aterrador. Se detuvo justo al lado de su madre. Elena se agachó, abrazándolo fuerte, oliendo el aroma a limpio de su pelo. Mamá va a tomarse un tiempo. Unas vacaciones muy largas, mi amor. Pero vendrás conmigo. Tendremos un lugar nuevo y te visitará papá. Siempre estaremos juntos. Leo se separó de ella, mirando por encima del hombro de Elena hacia donde Javier estaba inmóvil, mirando su dibujo. El niño dio un paso hacia su padre. Luego regresó. Su rostro, normalmente brillante y lleno de preguntas, estaba ahora serio, como el de un juez diminuto. Papá, dijo Leo, su voz temblaba, ¿por qué no le pides que se quede? Javier levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Leo, una conexión silenciosa que siempre había existido entre ellos. Una conexión de la que Elena a menudo se había sentido excluida. Javier negó con la cabeza, una negación apenas perceptible. A veces, Leo, lo que más amas debe ser libre. Pero Leo miró a Elena, que sentía su corazón encogerse. La mano de la niña estaba extendida, tocando el borde de la maleta. ¿Te vas de verdad, mamá, con ese hombre que te llama mucho por teléfono? Sí, mi vida, contestó Elena, luchando por mantener la compostura. Leo miró a su padre una vez más. Javier seguía de pie, recto, silencioso, la imagen misma de la estoica renuncia. Parecía más una estatua que un hombre. Leo tomó una respiración profunda. Su mirada se fijó en Elena. Bien, dijo el niño, con una voz que sorprendió a su madre por su claridad. Si tienes que irte, está bien. Elena sintió un alivio fugaz. Pensó que el niño había aceptado la realidad. Pero, añadió Leo, su pequeña mano agarrando el brazo de su madre con una fuerza inesperada. Yo elijo a mamá. El aire se salió de los pulmones de Elena. No era la frase que ella había imaginado. No era una súplica. Era una elección, una victoria, una confirmación de que su sufrimiento era válido y que su hijo lo veía. Las lágrimas que no había derramado en semanas brotaron de golpe, calientes y dolorosas. Abrazó a Leo con una desesperación profunda. Gracias, mi amor, gracias. Mientras la abrazaba, Elena miró por encima del hombro del niño hacia Javier. Él no se había movido, pero entonces algo sucedió, un quiebre. Javier dejó caer el lápiz. El sonido fue ahogado por la alfombra. El arquitecto, el hombre inmutable, se arrodilló lentamente en el suelo de la cocina.
No hizo ruido. Simplemente se hundió, con la cabeza gacha, frente a la puerta del salón. Parecía estar rezando o rindiéndose a los pies del umbral. Elena se separó de Leo, su corazón golpeando salvajemente. Era la primera vez que veía a Javier así, deshecho. El silencio se había roto, no por palabras, sino por la devastación de su cuerpo. Elena observó a Javier arrodillado. No era una pose dramática, sino un colapso físico, la rendición silenciosa de un hombre que nunca había aprendido a pedir ayuda. Las lágrimas le nublaban la vista, pero la victoria que había sentido segundos antes se había vuelto amarga, ceniza en su boca. Ella esperaba palabras. Él le había dado un gesto de derrota tan absoluto que la hacía sentir cruel. Leo, aún aferrado a la pierna de Elena, también miró a su padre. El niño soltó a su madre y caminó los pocos pasos que los separaban de Javier. Puso su pequeña mano en el hombro del arquitecto. Javier no se inmutó, no levantó la cabeza. «Papá», susurró Leo, «¿estás triste?» El silencio de Javier fue su única respuesta. Elena intervino. Su voz ahora era un hilo tenso de culpa y necesidad de escape. «Cariño, papá solo está cansado. Ven, tenemos que irnos». Leo se apartó de su padre. Su mirada permaneció fija en la nuca de Javier. Había una intensidad en la forma en que Leo lo observaba que era inusual para un niño de 7 años. Una sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Te vas a enfermar si me voy?», le preguntó Leo a su padre. Elena se quedó paralizada. Era una pregunta extraña, casi profética. Javier finalmente reaccionó, pero no con palabras. Levantó una mano temblorosa y la agitó ligeramente, un gesto que Elena interpretó como un intento de restarle importancia. Él no quería que Leo lo viera vulnerable. «Vamos, Leo», insistió Elena, agarrando la mano de su hijo. Cruzaron el umbral. Elena sintió el frío aire de la mañana en su rostro, una bienvenida áspera a su nueva libertad. Sacó la maleta del salón y la arrastró por el sendero de grava, el sonido estridente rompiendo la calma del vecindario. Nunca pensó que el sonido de su propia partida sería tan ruidoso. Justo antes de llegar a la verja, Leo se detuvo bruscamente. «Espera, mamá, olvidé algo». Antes de que Elena pudiera protestar, Leo corrió de vuelta a la casa. Elena se quedó mirando la figura arrodillada de Javier. Él aún no se había levantado. La escena era la imagen final y tortuosa de su matrimonio. Leo regresó un minuto después, jadeando. En sus manos no llevaba un juguete o un libro, sino un pequeño puñado de tierra negra y húmeda, envuelto en una servilleta de papel arrugada. «¿Qué es eso, mi amor?», preguntó Elena. «Es tierra del viejo nogal. Papá dice que las raíces son memoria. Quiero llevarme una raíz pequeña de la memoria de la casa». Elena suspiró, sintiendo un escalofrío de algo que no era frío. Era la tierra, la pasión de Javier, lo que el niño
había elegido llevarse, la tierra que él cuidaba mejor que a su propia esposa. Está bien, cariño, pero no lo ensucies todo. Subieron al taxi que Elena había llamado. Justo antes de que el coche se moviera, Elena miró por última vez por la ventana. Javier seguía arrodillado, pero ahora, en un movimiento lento y laborioso, se estaba levantando. Vio cómo su cuerpo se enderezaba, pero algo en su postura era diferente. Estaba rígido, casi como si el simple acto de levantarse le hubiera costado un esfuerzo sobrehumano. El taxi arrancó. El nuevo apartamento de Elena era moderno, luminoso, pero se sentía vacío. Un lienzo en blanco, donde ella esperaba pintar una nueva vida, sin la sombra densa de Javier. Rafael, su amante, la visitó esa primera noche. Era un hombre apasionado, lleno de palabras, la antítesis de Javier. Le trajo flores, vino y la promesa de un futuro donde la amarían en voz alta. ¿Cómo se lo tomó el gran arquitecto?, preguntó Rafael, abrazándola en el sofá. Elena bebió un sorbo de vino. El recuerdo de Javier arrodillado era como una piedra en el estómago. Se rindió, dijo ella, con un tono que debería haber sido triunfante, pero sonó hueco. No luchó, ni una sola palabra de afecto o súplica. Su silencio fue su condena y mi permiso para irme. Eso dice mucho de él. Algunos hombres no saben querer, solo saben construir muros, comentó Rafael, besándole el cuello. Elena asintió, tratando de absorber la comodidad de esas palabras. Sí, Javier era el problema, su frialdad, su incapacidad para conectar, pero una duda persistía, un pequeño gusano excavando en la pulpa de su convicción. Recordó el temblor de la mano de Javier mientras se levantaba. Recordó la pregunta de Leo: ¿te vas a enfermar si me voy? Una semana después, Elena fue a la antigua casa, para recoger el resto de las cosas de Leo. El encuentro con Javier fue incómodo. Él estaba en la sala de estar, leyendo un informe técnico. Se había afeitado, se veía formal, pero la rigidez en sus movimientos era más pronunciada. ¿Has hablado con el abogado?, preguntó Elena, tratando de sonar neutral. Sí, contestó Javier, su voz casi un murmullo. Le dijiste que no querías nada, ni siquiera que la casa fuera nuestra. Es ridículo, Javier. Yo también trabajé por esta casa. Javier dejó el informe sobre la mesa de café, con un cuidado innecesario. Elena, quiero que tú y Leo estéis seguros. Lo que yo haga no te concierne. La casa es un nido. Quiero que el nido sea tuyo. ¿Y tú qué? ¿Vivirás en un apartamento pequeño? Eres un arquitecto famoso. No puedes simplemente... Yo estoy bien, la interrumpió. Su mirada fugaz,
evasiva. En ese momento, Leo bajó corriendo las escaleras, emocionado. «Mamá, mira lo que encontré». Sostenía un libro grueso, viejo y polvoriento. No era un libro de cuentos, era una monografía médica con tapas duras. Estaba escondido en el estante de libros aburridos de papá, explicó Leo. Dice cosas raras sobre células y genes que se rompen. Elena tomó el libro. El título era Patologías neurológicas y herencia autosómica dominante, una publicación especializada. «¿Por qué tienes esto, Javier?», preguntó Elena. Javier tardó en responder. Su mandíbula se tensó. «Es investigación para un proyecto de paisajismo en un hospital. Quieren un jardín terapéutico. Necesitaba entender la biología». ¿Investigación? ¿De herencia autosómica? Javier se levantó. Su movimiento fue torpe, casi como si le doliera la espalda o la rodilla. «Leo, ¿por qué no le enseñas a mamá el estanque nuevo que hice para los peces?» Leo, sintiendo la tensión, se fue obedientemente. Javier se acercó a Elena y por primera vez en días sus ojos la miraron con una intensidad profunda, casi suplicante. «Elena, por favor, no indagues en mi vida. Tienes lo que querías, libertad y Leo. Vive tu vida, no mires hacia atrás». Agarró el libro de su mano con una rapidez que desmintió su torpeza anterior. Era el único momento en el que Javier había mostrado prisa o pánico. Elena se sintió ofendida por su secreto y su rechazo, su necesidad de control. «De acuerdo, Javier, no miraré hacia atrás, pero no intentes fingir que eres un santo. Tu frialdad ha matado esto, y la casa me la quedaré, no por la casa, sino por el principio». Se dio la vuelta y se fue. La pequeña semilla de duda sobre la salud de Javier sembrada en su mente, enterrada bajo la tierra fértil de su propia justificación y resentimiento. Ella tenía que creer que él era el culpable. De lo contrario, su huida sería imperdonable. La vida de Elena con Rafael era ruidosa y llena de argumentos intelectuales. Al principio, la estimulación la embriagó. Él la alababa, la desafiaba. Ella era la musa que Javier nunca había sabido verbalizar. Pero pronto, la pasión de Rafael se reveló como posesividad. Él exigía su tiempo, su atención, y criticaba sutilmente la manera en que Elena manejaba la custodia compartida de Leo. «No entiendo por qué lo dejas ir tanto a esa casa. Es un ambiente frío», protestó Rafael una noche, mientras Elena intentaba conciliar una visita extra. «Leo necesita a su padre. Y Javier no es frío, Rafael. Es reservado. Y además, no es asunto tuyo». Claro que lo es. Cuando un hombre no lucha por su familia, es porque algo esconde.
o es muy débil, o no le importa. Elena se sintió obligada a defender a Javier, una ironía que no pasó desapercibida. Javier es todo menos débil. Es el hombre más fuerte que conozco, solo que no es como tú. No necesita hacer ruido para existir. La tensión entre Elena y Rafael crecía. Ella había huido de la quietud asfixiante de Javier para encontrarse en la tormenta emocional de Rafael. Comenzó a sentir la falta de la calma predecible de su antigua vida. Al menos, con Javier, no tenía que preguntarse constantemente qué se esperaba de ella. Las visitas de Leo a la casa se volvieron el único punto de anclaje de Elena. Cada vez que recogía al niño, intentaba obtener información, buscar señales. ¿Qué haces con papá?, preguntó Elena mientras conducía a casa después de una tarde de visita. Trabajamos en el jardín. Papá dice que las hojas secas no son basura, son fertilizante para la próxima primavera. Hablamos de la vida de las plantas. ¿Y de qué más hablan? ¿De mí? ¿De la separación? Leo se encogió de hombros, mirando por la ventana. No, papá no habla mucho, pero me enseñó a plantar el roble. ¿Un roble? ¿Por qué? Dice que los robles crecen lentamente y que lo que vale la pena tarda en echar raíces. Elena frunció el ceño. Las frases de Javier, siempre indirectas, siempre filosóficas sobre la naturaleza. Leo, ¿papá se enferma a veces? ¿Se cae o le duelen las manos? El niño se giró hacia ella, sus ojos grandes y cautelosos. A veces dibuja muy lento y a veces se queda muy quieto. Me asusta. Le dije que si está muy quieto, yo puedo moverme por él. ¿Y qué dice él? Se ríe, pero no con su boca, solo con sus ojos. Me dice que soy su guardián. Elena sintió un escalofrío. Su guardián. Recordó la vez que encontró a Javier en el garaje, intentando atarse los cordones de los zapatos, sudando de frustración, moviéndose con una rigidez impropia. Cuando él notó su presencia, se enderezó de golpe y se puso el abrigo, cubriendo el movimiento fallido. La culminación de la primera fase llegó con la fiesta de cumpleaños de Leo. Javier y Elena acordaron celebrarla juntos en la antigua casa, por el bien del niño. Rafael no fue invitado. Elena no quería el conflicto. La casa se llenó de niños, ruido y la risa cristalina de Leo. Por un momento se sintió como un hogar de nuevo. Javier, a pesar de su reserva, se aseguró de que todo estuviera perfecto. Había diseñado un juego de búsqueda del tesoro basado en especies de árboles, un detalle tan suyo que le dio a Elena un golpe de nostalgia. Al caer la tarde, la mayoría de los invitados se habían ido. Elena y Javier estaban solos con Leo, de pie en la cocina. El contraste entre la energía vibrante de la tarde y la quietud que regresaba era ensordecedor. Gracias, Javier, dijo Elena, más suavemente de lo habitual. Fue un buen día para él. Le gusta la tierra, respondió él,
recogiendo una servilleta arrugada. Sí, heredó tu amor por las cosas sólidas. Yo siempre preferí las palabras. Hubo una pausa. Una de esas pausas largas que solían llevar al abismo. Elena, dijo Javier, mirándola a los ojos. Esta vez su mirada no era evasiva, era intensa, urgente. Estoy feliz de que hayas encontrado lo que buscabas, la pasión, la conexión que yo no pude ofrecerte. Ella sintió que el nudo de su garganta se apretaba. La verdad dicha en voz tan baja era más poderosa que cualquier grito. Javier, te engañé, lo sé, pero tú nunca me diste una razón para quedarme. Tu silencio fue lo que me echó. Mi silencio es mi armadura, Elena, no mi arma, y ahora es tu libertad. Él se acercó a ella. Su mano, que había estado temblando ligeramente, se detuvo en el aire. Pareció dudar. Luego bajó el brazo. Cuida de Leo y vive sin culpa. Es lo único que te pido. La absoluta renuncia en su voz la desarmó. No había resentimiento, solo una petición. En ese momento, Leo regresó a la cocina con un trozo de pastel en la mano. Se acercó a su padre y le ofreció el tenedor. Toma, papá, un bocado. Javier sonrió. Esa sonrisa silenciosa y triste que solo implicaba la curva de sus labios, no sus ojos. Abrió la boca para aceptar el pastel, pero entonces algo terrible sucedió. La mano de Javier se levantó para recibir el tenedor, pero comenzó a temblar violentamente. No era un pequeño temblor. Era un movimiento incontrolable que le impedía acercar la mano a la boca. Lo intentó una vez, 2 veces, y luego, con una frustración dolorosa, dejó caer la mano a un lado. Leo miró el pastel, luego a la mano de su padre. Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Era mucho más que un simple nerviosismo. Javier se dio cuenta de que lo habían visto. Su rostro se cerró. Quiso hablar, explicar, pero sus labios se movieron sin sonido. Parecía que su garganta se había cerrado. Leo, con una rapidez pasmosa, tomó el tenedor, lo levantó con cuidado y con la dulzura de un adulto cuidando a un anciano, le acercó el pastel a la boca de su padre. Javier se quedó quieto, aceptando el gesto. Sus ojos, llenos de vergüenza y gratitud, se encontraron con los de Elena. En esa mirada, por primera vez, Elena vio el miedo, un miedo profundo, animal, que no tenía nada que ver con perderla a ella, sino con perderse a sí mismo. Gracias, guardián, susurró Javier a Leo, con una voz rasposa que apenas se escuchó. Leo sonrió, miró a Elena y luego a su padre. No te preocupes, papá. Mamá nos va a dejar, pero yo siempre voy a estar aquí para ayudarte.
¿Verdad, mamá? La pregunta de Leo colgó en el aire, un puente tendido entre el secreto de Javier y la ceguera de Elena. Ella sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando realmente con Javier? ¿Y qué sabía Leo? La escena del pastel se incrustó en la mente de Elena como un fragmento de vidrio. El temblor incontrolable de la mano de Javier, la voz ahogada, el pánico en sus ojos y la reacción adulta y protectora de Leo. Estos no eran síntomas de un hombre emocionalmente distante. Eran signos de un cuerpo que fallaba. Pero Elena, inmersa en su nueva y complicada vida, intentó racionalizarlo. Estrés, ansiedad por el divorcio, la culpa que él sentía por no poder luchar. Se aferró a la justificación que le daba Rafael, que era mucho más fácil de tragar. Javier era un neurótico que somatizaba su fracaso. Sin embargo, el apartamento con Rafael se había vuelto una jaula dorada. Las palabras apasionadas se habían transformado en demandas y celos constantes. Rafael quería a una Elena que fuera completamente suya, una Elena sin un pasado complejo, sin un hijo que dividiera su tiempo y sobre todo, sin la sombra de Javier. No entiendo por qué insistes en ir a buscar a Leo a la casa, le recriminó Rafael una mañana. Que lo traiga él. Ya no es tu marido, Elena. Debes marcar una distancia. Es por Leo. Es su casa, su espacio seguro. No voy a usar a mi hijo como arma para castigar a su padre. No es castigo, es protegerte. Ese hombre te manipula con su silencio. Su tristeza te ata. Elena sintió un nudo en el pecho. ¿Manipulación? ¿O era preocupación legítima? Ya no lo sabía. La verdad era que, cuando estaba cerca de Javier, en la frialdad de su antigua casa, se sentía extrañamente más cómoda que en la calidez forzada del apartamento de Rafael. Una tarde, Elena fue a recoger a Leo. Encontró a Javier en el invernadero, de espaldas a ella, podando las orquídeas que él había plantado para ella años atrás. El aire era denso, lleno del olor a humedad y tierra fértil. Leo está terminando de vestirse, dijo Javier, sin girarse. Elena se acercó. Lo observó. Sus hombros estaban tensos, su postura increíblemente rígida. La podadora que sostenía en su mano derecha se movía con una lentitud exasperante, como si cada milímetro de movimiento requiriera un esfuerzo de titán. Javier, necesito preguntar algo, lo del cumpleaños. ¿Qué fue eso? Él se quedó quieto, con la podadora a medio camino de cortar un tallo. ¿El pastel? No tenía hambre. No, el temblor. Hubo un silencio diferente, no el de la distancia, sino el de la deliberación. Finalmente, Javier dejó la podadora sobre una mesa de trabajo con un golpe seco. Se giró
Su rostro estaba pálido y había una sombra oscura bajo sus ojos. Nada. Estoy estresado por los papeles del divorcio, la casa, los clientes. Es normal, Elena. Deja de buscar excusas para no ser feliz. No estoy buscando excusas, estoy buscando la verdad. ¿Estás enfermo? Javier se rió, una risa corta, sin alegría, que sonó a óxido. La única enfermedad que tengo es haberte amado, y esa ya tiene cura. Te has ido. Esa frase hirió a Elena. Era el tipo de crueldad verbal que él rara vez usaba. Le dio la confirmación que necesitaba. Él era capaz de herir, y por lo tanto, ella tenía derecho a haberlo dejado. Eres un egoísta, dijo Elena, retrocediendo. Solo piensas en lo que tú sientes o en lo que tú no sientes. Vete, Elena. Te he dado todo lo que tengo. Ya no me queda nada más para darte. Elena se fue, furiosa, pero con el presentimiento de que él estaba mintiendo. No había desesperación en sus ojos, sino resignación. Una resignación que parecía provenir de algo mucho más grande que la pérdida de su matrimonio. En los días siguientes, Elena sintió la necesidad compulsiva de investigar. Recordó el libro que Leo había encontrado, Patologías neurológicas y herencia autosómica dominante. En el silencio de su nueva habitación, mientras Rafael dormía exhausto después de una pelea, Elena buscó en Internet. Escribió los síntomas que había observado: rigidez, temblores incontrolables al intentar realizar una tarea específica, dificultad para hablar y la mención de la herencia genética. Los resultados fueron inmediatos y aterradores. La página principal hablaba de una enfermedad neurodegenerativa rara que afectaba progresivamente el control motor y la capacidad de habla. La descripción coincidía con la rigidez de Javier, con el temblor de su mano. Lo peor era el pronóstico, incurable y progresiva. Elena sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. Era imposible. Javier no se lo habría ocultado, o sí lo habría hecho. Él siempre fue el hombre de la protección a ultranza. Recordó el viaje de Javier a Madrid hace 2 años, supuestamente por un congreso de arquitectura. Ella lo había llamado, y él había respondido con un tono inusualmente tenso, diciendo que estaba en una conferencia y no podía hablar. Decidida, Elena se puso en contacto con la ex secretaria de Javier, una mujer discreta y de confianza llamada Sofía. La llamó a escondidas, en un café alejado. Sofía, necesito que me digas la verdad. Hace 2 años, cuando Javier fue a Madrid, ¿fue realmente a un congreso? Sofía bajó la voz, mirando alrededor con nerviosismo. Señora Elena, usted sabe que el señor Javier no me permite hablar de sus asuntos personales. Sé que me lo ocultó.
Sé que está enfermo, Sofía. Por favor. Sofía suspiró, la culpa evidente en sus ojos. Él me lo prohibió, señora. Pero sí, no fue un congreso. Fue a la Clínica Montes. Es una clínica muy especializada. Él fue por exámenes genéticos. Me hizo jurar que si usted o Leo preguntaban, diría que fue por trabajo. El estómago de Elena se revolvió. La clínica especializada. Los exámenes genéticos. El libro de patologías. Todo encajaba. ¿Qué tiene Sofía?, preguntó Elena, su voz rota. No lo sé. Él solo me dio una carta sellada para su abogado. Me dijo que era un testamento vital o algo así. Dijo que era para después del divorcio, para asegurarse de que usted no tuviera ninguna carga. Elena sintió que el mundo se desdibujaba. La carga. Su libertad era en realidad un regalo amargo de un hombre moribundo. Él no se había rendido. Había orquestado su propia derrota para salvarla a ella. Salió corriendo del café, dejando a una Sofía angustiada. Subió a su coche, temblando. Necesitaba la confirmación. Necesitaba esa carta. Tenía que ir a la casa de Javier. Tenía que encontrar la prueba de que su huida no había sido una traición, sino una cruel broma del destino. La traición había sido de Javier hacia ella, al no confiarle su dolor. La mente de Elena era un torbellino de culpa, rabia y una profunda punzada de amor tardío. Condujo de vuelta a la casa de Javier bajo una lluvia torrencial. Las luces estaban apagadas. Leo no estaba allí. Estaba en la casa de un amigo para una pijamada, lo que le daba a Elena el espacio para la confrontación o la búsqueda. Ella no tenía llave, pero conocía la costumbre de Javier. Él siempre dejaba una copia de seguridad escondida bajo la maceta de hortensias cerca de la puerta del garaje. Un secreto de la pareja que él no había pensado en cambiar, o simplemente había olvidado. La casa estaba fría, más oscura que de costumbre. Elena encendió la luz de la oficina de Javier, un espacio de madera oscura y planos enrollados, donde él pasaba la mayor parte de su tiempo diseñando la belleza y la quietud para otros. Sabía dónde buscar. Javier era un hombre de orden y los secretos importantes siempre estaban bajo llave, pero en un lugar predecible. Buscó en el archivador de documentos legales, debajo de los planos de su gran proyecto en el Museo de Arte Moderno, encontró una carpeta de cartón grueso marcada con una sola palabra: privado. Sus manos temblaban tanto que casi rasga el papel al abrir la carpeta. Dentro había 2 documentos clave. El primero era el informe médico, fechado 2 años atrás en la Clínica Montes. Lo leyó frenéticamente. Diagnóstico: enfermedad neurológica hereditaria, ENH, síndrome degenerativo de tipo mixto. La lectura era técnica, pero la conclusión era devastadora. Progresivo, afectación del sistema motor y del habla.
esperanza de vida limitada tras la aparición de síntomas severos, incurable. El documento se deslizó de sus dedos. Se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Recordó el temblor, la rigidez, la voz que se extinguía. No era falta de amor, era una lucha silenciosa contra un enemigo invisible. La rabia de Elena contra él se desvaneció, reemplazada por un terror paralizante. Ella había huido de un hombre que en realidad se estaba desvaneciendo frente a sus ojos y lo había culpado por no hablar de su dolor. El segundo documento era una carta de instrucciones para su abogado, escrita por Javier de su puño y letra. La caligrafía era precisa, pero en algunos puntos se notaba un ligero temblor, una lucha por mantener la línea recta. Estimado, nombre del abogado, esta carta es mi directriz final respecto al acuerdo de divorcio con Elena. Reitero mi deseo de no impugnar ninguna de sus peticiones. La casa debe pasar a su nombre en su totalidad. Las cuentas bancarias y los activos deben dividirse de la manera que ella elija, sin oposición. El único punto no negociable es el secreto de mi condición. Bajo ninguna circunstancia, ni antes, ni durante, ni después del proceso de divorcio, debe Elena o Leo ser informados de mi diagnóstico de ENEH. Necesito que Elena sea libre. Si conoce la verdad, su gran corazón no le permitiría irse. Se quedaría por compasión, por sentido del deber. Eso sería una prisión para ella. Y yo no quiero eso. Ella merece el amor completo, la pasión que yo ya no puedo ofrecer ni sostener. Que mi silencio sea su coartada, que mi aparente frialdad sea la excusa que necesita para volar. Quiero que se vaya sintiéndose justificada, no culpable. Quiero que, al mirarme, solo vea la razón de su huida y no la carga de un hombre enfermo. Su libertad es mi último acto de amor y el único jardín que no puedo diseñar es su destino. Por favor, proteja mi silencio, incluso de Elena. Atentamente, Javier. Elena cayó de rodillas sobre el suelo de madera fría. El informe médico y la carta estaban esparcidos a su alrededor. La carta no era solo un documento, era el testamento de su amor silencioso. Ella había confundido la armadura con la indiferencia. Cada silencio de Javier, cada acto de aparente resignación, había sido una mentira construida con una sola intención: asegurar su felicidad y su futuro, incluso a costa de su propia reputación y dignidad. Las lágrimas corrieron por su rostro, ya no de pena por sí misma, sino de un arrepentimiento tan profundo que le quemaba el alma. Había despreciado a Javier por no darle palabras, cuando en realidad él le había dado el único regalo que le quedaba por ofrecer: su vida y su soledad. Se levantó. La urgencia de encontrarlo la impulsaba.
Salió de la oficina y lo buscó por toda la casa. El dormitorio, la cocina, el salón. No estaba. Recordó dónde solía retirarse cuando necesitaba consuelo, el pequeño estudio en el jardín, un anexo que usaba para sus bocetos más íntimos, lejos del ruido. Corrió hacia la puerta de cristal que daba al jardín trasero. La lluvia golpeaba con furia el vidrio. Abrió la puerta y el olor a tierra mojada y jazmín la invadió. Vio la luz encendida en el pequeño estudio de madera. Se acercó a la ventana sin hacer ruido. Javier estaba sentado en su escritorio, pero no estaba dibujando paisajes. Estaba trabajando en un pequeño y torpe dibujo. Un dibujo de Leo y ella. A su lado, sobre la mesa, había una serie de pastillas de colores y un pequeño vaso de agua. Javier estaba intentando recoger una de las pastillas para tomarla, pero su mano derecha, afectada por la enfermedad, estaba luchando. Él la acercaba al envase, pero el temblor lo hacía fallar una y otra vez. Había una gota de sudor en su sien, su rostro tenso por la frustración y el esfuerzo. Finalmente, frustrado, Javier golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado. Luego, con una lentitud aterradora, utilizó su mano izquierda para sujetar la derecha, forzándola a cooperar, y logró agarrar la pastilla. Se la llevó a la boca con un esfuerzo monumental, bebiendo el agua con un movimiento incómodo de la cabeza. Elena no pudo contenerse más. Abrió la puerta del estudio. Javier. Él se congeló, asustado. Intentó ocultar la mano temblorosa bajo la mesa. Elena. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas con... ¡Cállate!, gritó Elena, con voz quebrada. ¡No me hables de Rafael! ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella corrió hacia el escritorio, golpeando accidentalmente la mesa y haciendo que los papeles y las pastillas se esparcieran por el suelo. Se arrodilló entre los planos, la tierra y los medicamentos. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué hiciste que pareciera que eras frío y que yo era la mala? Javier la miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda e insondable. Para que pudieras volar, susurró él, y el esfuerzo le provocó una tos seca. No quería que mi muerte fuera tu condena. Mi condena es esta, exclamó ella, cogiendo la mano temblorosa de Javier con las suyas. La mano estaba fría y rígida. Mi condena es haberte abandonado cuando más me necesitabas, haber dudado de ti, haberte juzgado. Javier intentó retirar la mano, por vergüenza, pero Elena la sostuvo con firmeza. No, te equivocaste, Elena. Te fuiste porque ya no había amor. Y eso es aceptable. No intentes convertir el arrepentimiento en un rescate. No es arrepentimiento, es amor, Javier. Es darte cuenta de que el amor no son las palabras de Rafael, sino los cimientos y el silencio que tú construiste para nosotros. Elena lo abrazó, rompiendo la barrera de su rigidez. Él no podía devolverle el abrazo con fuerza,
pero sintió cómo su cuerpo se relajaba contra ella. Ella lo abrazó con toda la culpa, la traición y el amor redescubierto. Javier hundió la cabeza en el hombro de ella. Él no lloraba con lágrimas, pero un gemido gutural, un sonido de pura agonía, escapó de su garganta. El sonido de su dolor era más fuerte y más elocuente que todas las palabras que ella había deseado oír en años. Elena pasó el resto de la noche en el estudio con Javier. No hablaron mucho. Ella solo lo sostuvo, sintiendo la extraña rigidez de sus músculos y el temblor que recorría su cuerpo a intervalos. Javier finalmente se durmió, agotado, recostado sobre su hombro. Elena se quedó despierta, vigilándolo, asimilando la magnitud de su error y la profundidad de su redescubierto amor. Este no era el amor de los poemas o las novelas, era un amor crudo, hecho de deber, de perdón y de una quietud aterradora. A la mañana siguiente, Elena se enfrentó a la tarea de desmantelar su vida con Rafael. Volvió al apartamento temporal en un estado de calma gélida. Rafael la esperaba en la cocina, con el ceño fruncido y un libro en la mano. ¿Dónde diablos estuviste? No contestaste mis llamadas. Estuve en casa, con Javier. Rafael dejó caer el libro. El golpe resonó. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? ¿Has vuelto arrastrándote hacia el marido que abandonaste? ¿Te ha manipulado con su cara de mártir? Elena sintió una punzada de ira helada. La voz de Rafael era fuerte, llena de acusación. Era el sonido que ella había buscado, el ruido que había confundido con pasión, y ahora sonaba hueco y superficial. No me manipuló. Él me liberó. Y yo, en mi egoísmo, creí que era indiferencia. Explícate, Elena, ahora. Javier está enfermo, Rafael. Tiene una enfermedad neurológica degenerativa. No me lo dijo. Firmó los papeles del divorcio sin luchar, entregándome todo, para que yo me fuera sin sentir la carga, para que yo fuera feliz. Rafael se echó a reír, una risa incrédula y dura. Es una táctica, un movimiento desesperado y patético. ¿Crees que un hombre fuerte no te lo diría? Te está chantajeando emocionalmente. Tengo los documentos, Rafael. Lo vi. Vi su mano temblar incontrolablemente cuando intentaba tomar sus medicinas. Él no se está muriendo por tristeza, Rafael. Se está muriendo en silencio, para que yo no lo vea. Elena cogió su teléfono y llamó al abogado de divorcio. Rafael la miró, furioso. ¿Qué estás haciendo? Deteniendo el proceso. Me voy a casa. Me voy a la verdadera casa, Rafael. Y lo que es más importante, me voy de tu vida. Lo que yo creía que era amor contigo, era solo la necesidad de escuchar palabras bonitas. Pero el amor de verdad es la voluntad de un hombre de sacrificarse por mi libertad.
Rafael intentó tomarla del brazo. No seas estúpida, Elena. Es un hombre acabado. Vas a arruinar tu vida. Elena se soltó. Por primera vez se sintió completamente fuerte y sin arrepentimientos. Mi vida ya estaba arruinada porque no supe reconocer el amor cuando estaba a mi lado. Me voy. Puedes quedarte con el apartamento, con tus libros y tus palabras. Yo me quedo con el silencio y la verdad. Recogió su maleta, la misma con la que había huido semanas atrás, y se fue sin mirar atrás. Esta vez, la cremallera al cerrarse sonó como un compromiso, no como una fuga. Cuando Elena regresó a la casa, Javier estaba en el jardín, con la manguera en la mano, regando el roble joven que había plantado con Leo. Se movía más lentamente que la noche anterior. ¿Volviste?, preguntó Javier, sin sorpresa. Su voz era un poco más fuerte que el susurro de la noche anterior, quizás por el efecto de la medicina. Volví. Elena dejó la maleta en el porche. Le dije a Rafael que se fuera. Bien, él te hacía ruido. Tú me haces falta. Javier dejó la manguera. El agua siguió corriendo suavemente, empapando el suelo. Elena, te amo. Por eso hice lo que hice. No puedes quedarte por piedad. Mi amor por ti es dejarte ir. Elena caminó hacia él. Puso sus manos sobre los hombros rígidos de Javier. Tu amor es silencioso. Mi amor fue ciego. Ahora que lo veo, el amor es quedarse, es cuidar de tu guardián. No me voy a ir, Javier. No voy a desperdiciar el tiempo que nos queda. Si quieres que me vaya, tendrás que echarme. Pero no puedes, porque estás demasiado débil. Una pequeña sonrisa, genuina, apareció en el rostro de Javier. La primera en mucho tiempo. Siempre tan testaruda, Elena. Me enseñaste a hacerlo. Si no peleas por tu vida, pelearé yo por ti. En ese momento, Elena hizo un juramento silencioso. No solo sería su esposa de nuevo, sino su voz, su memoria y su fuerza. El dolor del amor se había transformado en la belleza del compromiso. Ella se sentó a su lado en el banco del jardín. Hablemos de esto, Javier. ¿Qué es lo que más te cuesta? Javier se giró hacia el roble, incapaz de mirarla directamente mientras confesaba su debilidad. La mano y la boca. No puedo dibujar con precisión, y a veces, cuando quiero decirle algo importante a Leo, las palabras se quedan atascadas aquí. Se tocó la garganta. Está bien, yo dibujaré tus planos, yo seré tu voz, seré la palabra perfecta que una vez te gustó. Javier tomó la mano de ella, y esta vez el temblor disminuyó un poco bajo el contacto firme de Elena. La miró, y en sus ojos Elena leyó
más gratitud, más amor y más terror que en todos los libros que Rafael había escrito. Gracias, Elena, pero no lo hagas por mí. Hazlo por Leo. Él no debe verme así. Necesita creer que yo sigo siendo el roble. Leo sabe más de lo que crees, Javier. Él ya está actuando como tu guardián. ¿Recuerdas lo que dijo cuando me fui? Yo elijo a mamá. Javier cerró los ojos. El dolor de ese recuerdo lo atravesó. Sí, me destrozó. Sentí que me había quedado completamente solo. Elena acarició su rostro. Esa es la parte que tenemos que entender, Javier. Creo que él sabía algo. No me lo eligió a mí, nos eligió a nosotros. Necesitamos saber qué sabía él. Elena y Javier se encontraron en una nueva fase de su matrimonio. Ya no eran amantes que se habían distanciado, sino compañeros de batalla contra una fuerza implacable. Elena se convirtió en la sombra de Javier, observando sus movimientos, aprendiendo sus ritmos de dolor y rigidez. Pasó días leyendo el informe médico y buscando terapias. Descubrió que la ENECAE de Javier no tenía cura, pero que la fisioterapia y la logopedia podían ralentizar el avance. El problema era la obstinación de Javier. Él no quería que la gente lo viera débil, y mucho menos Leo. Debes ir a terapia, Javier, insistió Elena. No, no quiero. Es inútil y es humillante. No voy a permitir que me vean como una víctima, Elena, especialmente Leo. Leo ya lo sabe, de alguna manera. ¿Recuerdas lo que te preguntó? Si te ibas a enfermar, si me iba. Él lo intuye todo. Él no lo sabe y no debe saberlo. Quiero que tenga una infancia normal. Quiero que me recuerde como su padre, el que plantaba árboles fuertes, no como un inválido. Elena comprendió el código de honor de Javier. Su silencio era su dignidad. Entonces, hagámoslo aquí, en secreto. Yo seré tu terapeuta. Y así comenzó su nueva rutina. Por las noches, después de que Leo se durmiera, Elena ayudaba a Javier con ejercicios de motricidad fina, forzándolo a dibujar líneas rectas o a recoger pequeños objetos. Eran momentos de inmensa ternura y frustración brutal. A veces, Javier se enfadaba, golpeaba la mesa y maldecía en susurros. No puedo, Elena, no puedo. Sí puedes, un poco más, lento y constante, como el roble. Tienes que luchar. Por Leo. Una tarde, mientras Elena revisaba las notas de Javier, encontró algo más que planos. Había una libreta pequeña, encuadernada en cuero gastado, que ella nunca había visto. Estaba llena de anotaciones que parecían fechas y nombres junto a pequeñas marcas. 14 de enero. Lloró. Leo, mi debilidad. 2 de marzo. Se detuvo a mirar mi temblor. Elena. 18 de mayo. El libro. Genética.
Necesito ocultarlo. 24 de julio. Pastel. Leo me dio de comer. Peligro. No eran notas de arquitectura, sino un diario de vigilancia sobre los momentos en que su enfermedad había sido expuesta a Elena y a Leo, un registro de su fracaso en mantener su armadura. En la última página había una lista de tareas. 1. Finalizar la transferencia de la propiedad. Completado. 2. Asegurar el fideicomiso para los estudios de Leo. Completado. 3. Asegurar el secreto de ENH. Fallo con Elena. 4. Borrar el historial de búsqueda de la Clínica Montes en el ordenador. Elena sintió un nudo en el estómago. Javier había estado cubriendo sus huellas de forma metódica. Más adelante en la libreta había una serie de letras y símbolos que Elena no entendía. Parecían intentos de escribir, pero la pluma había temblado. Leyó uno de los intentos fallidos, descifrando las letras apenas legibles. Guar, Dia, N. Ella se acercó al estudio de Javier. Él estaba allí, intentando grabar con un cincel y un martillo el nombre de Leo en un pequeño bloque de madera, un regalo para su cumpleaños, que había fallado en entregar a tiempo debido a la progresión de la enfermedad. Sus movimientos eran rígidos y descoordinados. Javier, ¿qué es esto?, preguntó Elena, mostrándole la libreta. Él se giró, el pánico reflejado en sus ojos por primera vez desde su confrontación. Eso es una tontería. Déjalo. No, es el mapa de tu dolor. ¿Por qué estás borrando el historial de búsqueda de la clínica? ¿Qué más quieres ocultarme? Javier dejó caer el martillo. Se levantó y con un esfuerzo visible se puso entre Elena y la libreta. Elena, ya sabes la verdad. ¿No es suficiente? Lo hice para protegerte de la lástima. No es piedad. Es nuestro futuro. Yo te amo, Javier, pero tu silencio es lo que casi destruye la posibilidad de un nosotros para siempre. Javier se tambaleó. Su rostro se contrajo por el esfuerzo. Te amo, más que a mi vida. Por eso no quería que tu vida fuera a cuidarme. De repente, Javier agarró un pequeño martillo que estaba sobre la mesa y con un movimiento inesperado y desesperado, golpeó la pantalla de su ordenador donde estaba abierta la carpeta de documentos médicos. El cristal se astilló con un ruido ensordecedor. El ordenador se apagó. «¡Ya no hay pruebas!», jadeó Javier, con el pecho agitado por el esfuerzo y el miedo. «No hay forma de que nadie más sepa la verdad. Ahora ya no tienes que quedarte. Puedes irte y decir que fui un loco que destruyó su propio equipo». Elena se quedó paralizada por la violencia del acto. Era la furia de un hombre acorralado por su propio cuerpo. La imagen de Javier destrozando su herramienta de trabajo, el ordenador que contenía los planos de su vida, fue la más clara expresión de su desesperación. Ella se acercó a él, lo abrazó fuertemente, sintiendo los fragmentos de cristal roto sobre la mesa. Me quedo, siempre me quedaré, Javier.
Destruye todos los ordenadores que quieras. Destruye mi fe, mi vida, pero no voy a volver a irme. Javier colapsó en sus brazos, su cuerpo temblando incontrolablemente, no solo por la enfermedad, sino por la emoción. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué no me dejas morir en paz y en silencio? Porque la paz no se encuentra en la soledad, se encuentra en la verdad, y nuestra verdad es que nos necesitamos. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio compartido, un espacio para el dolor y la aceptación mutua. Era el momento de mayor intimidad de su matrimonio. Habían pasado por la traición, el secreto y la agonía, para llegar a un amor que ya no temía a la fealdad ni a la muerte. La puerta se abrió. Era Leo, de vuelta de la casa de su amigo, parado en el umbral, con los ojos anchos por la escena, el ordenador roto, el martillo en el suelo y sus padres abrazados en medio de los escombros. Leo dio un paso hacia ellos, con la pequeña bolsita de tierra del viejo nogal aún colgada de su mochila. Miró fijamente a Javier y a Elena. ¿Qué pasó?, susurró Leo. Javier se apartó de Elena, recuperando su dignidad, intentando hablar, pero la voz no salía, solo un sonido ronco. Leo se acercó a la mesa, donde la libreta con las notas de Javier estaba abierta, justo en la página de los temblores. El niño leyó la palabra descifrada por Elena: guardián, y entonces Leo sonrió suavemente, sin miedo. Papá, sé por qué rompiste la computadora, pero ya no tienes que esconderte. ¿Por qué me elegiste como tu guardián? Leo se paró en medio del estudio destrozado. No había histeria en el ambiente, a pesar de los cristales rotos de la pantalla del ordenador y la desesperación palpable. Había una quietud, la pausa antes de que una verdad largamente esperada sea revelada. Javier, aún luchando por recuperar el aliento tras el arrebato de ira, miró a su hijo con ojos llenos de miedo. Miedo no por la enfermedad, sino por la vergüenza de haber sido descubierto en su debilidad. Intentó hablar, pedirle a Leo que saliera, pero solo logró un sonido gutural. Elena se acercó a Leo, arrodillándose a su nivel, sus manos suaves sobre los hombros del niño. Leo, mi amor, ¿qué sabes? Papá está enfermo, cariño. No tienes que protegerlo. Leo, sin embargo, se dirigió a Javier. No te enojes, papá. No lo he contado, solo a la tierra. Leo acarició la pequeña bolsa de arpillera atada a su mochila, donde guardaba la tierra del nogal. Vi el libro, dijo Leo, su voz baja y uniforme, sin acusación. El día que mamá encontró el libro de los genes. Tú lo tomaste muy rápido y después vi las pastillas. Cuando pensabas que yo estaba dormido, Elena cerró los ojos. Javier no solo le había mentido a ella, sino que había intentado ocultar su dolor a su hijo, y Leo, con la percepción afilada de un niño sensible,
lo había notado todo. Vi que te costaba mucho atarte los zapatos la semana pasada y dibujar, y por eso me pusiste a cargo del jardín, para que no tuvieras que hacerlo tú. Javier no pudo negarlo. Su único movimiento fue inclinar la cabeza en señal de derrota y confirmación. ¿Recuerdas cuando mamá se estaba yendo?, continuó Leo, mirando a Elena. Ella estaba triste, pero también enojada. Ella creía que tú no la querías porque no le decías palabras. Y tú estabas arrodillado, muy triste, pero no dijiste nada. Leo, ¿por qué dijiste que me elegías a mí?, preguntó Elena, el corazón en la garganta. Leo se acercó a su padre y tocó con su dedo la línea curva de la mandíbula de Javier. Te elegí porque te necesitabas ir, dijo Leo con una lógica devastadora, y tú necesitabas una razón grande para no volver. Si yo te elegía, tú te irías sintiéndote justificada y no culpable por dejarlo. Elena sintió un golpe físico de comprensión. La elección de Leo no había sido una preferencia, sino una estrategia, un sacrificio. El niño había entendido la dinámica de la culpa y el amor de sus padres con más claridad que ellos mismos. Él había asumido el papel de catalizador. ¿Y tú, papá?, dijo Leo, mirando a Javier a los ojos. Tú no me pediste que me quedara. Dijiste que lo que más amabas debía ser libre. Eso era para mamá. Sí, logró susurrar Javier, pero yo sabía que te ibas a quedar solo con tu enfermedad. Si mamá se iba y yo me quedaba, tú ibas a seguir luchando por mí. Ibas a ir a terapia, ibas a fingir que estabas bien. ¿Y si me elegías a mí?, preguntó Elena, su voz llena de asombro. Si yo te elegía a ti, explicó Leo, mamá se iría, pero ella se daría cuenta, y ella iba a volver por amor, no por lástima, porque se sentiría culpable de habernos dejado a los dos. Y si yo me iba contigo, no tendría que cuidarte en secreto, así que, cuando mamá se fue, me quedé para ser tu guardián. Javier y Elena se quedaron en silencio, atónitos ante la compleja y noble estrategia emocional de su hijo de 7 años. El niño no había elegido entre ellos, sino que había diseñado una vía para la redención de ambos. Leo puso su mano en la de Javier, que ahora temblaba menos, tal vez por la profunda liberación emocional. La señora Sofía me dijo que fuiste a la clínica Montes. Encontré el folleto en tu cajón de calcetines. Por eso rompí el corazón de mamá, para que pudiera buscar la verdad. Leo, murmuró Elena, lo hice para que pudieras volver a ser feliz y para que papá pudiera tener a alguien que lo ayude sin esconderse. Elena abrazó a su hijo con una intensidad dolorosa. Había subestimado su dolor y su sabiduría. Había creído que la única persona que se sacrificaba era Javier y que ella era la única víctima. Pero Leo era el verdadero arquitecto de la historia, el que había plantado
la semilla de la verdad. Javier extendió una mano temblorosa y tocó el pelo de Leo. Mi pequeño guardián, dijo, y esta vez el sonido fue claro, aunque débil. Gracias por tu silencio y por tu elección. Leo sonrió, se giró hacia Elena y le entregó la bolsa de tierra. Mamá, ahora puedes quedarte. Papá ya no está solo y yo ya no tengo que ocultarlo. El peso de la culpa y el secreto se levantó del estudio. Javier no era un mártir, sino un hombre valiente. Elena no era una traidora, sino una mujer cegada. Y Leo era el hilo conductor que los había reunido en el lugar de la verdad. La confesión de Leo disolvió la tensión que había paralizado la casa. Los cristales rotos en el estudio no parecían el final, sino el inicio de una reconstrucción. Elena y Javier se sentaron en el suelo, con Leo anidado entre ellos, la lluvia afuera ahora más suave, como una bendición. Elena ya no tenía prisa. Había cambiado la necesidad de la pasión por la serenidad del propósito. Su vida como editora, su amor por las palabras, encontró un nuevo y profundo significado. Se convertiría en la voz de Javier. Al día siguiente, Elena llamó al abogado para anular el divorcio. No dio explicaciones, simplemente dijo que habían encontrado una verdad más grande que sus diferencias. El abogado, desconcertado, pero profesional, aceptó la cancelación. La vida de Elena dio un giro de 180 grados. Dejó de lado los manuscritos románticos y se dedicó a estudiar el progreso de la ENH de Javier. Organizó su medicación, cronometró sus sesiones de fisioterapia y lo más importante, se convirtió en su colaboradora arquitectónica. En el estudio, Elena se sentaba frente a Javier. Él ya no podía dibujar líneas finas ni calcular ángulos con precisión. Creía que su mano temblaba demasiado. Su habla se volvía más arrastrada, pero su mente, la mente del arquitecto, seguía siendo brillante, llena de visiones de espacios tranquilos y sostenibles. La cascada, articulaba Javier, señalando un plano con un dedo rígido. El sonido debe ser suave, no un estruendo, no, como un susurro. Entiendo, un rumor, como el de un secreto bien guardado, respondía Elena, su pluma dibujando la curva exacta que él quería. Ella traducía el lenguaje de su alma a la precisión del plano. Javier asentía con gratitud. A través de Elena, él podía seguir creando. El jardín terapéutico del que había hablado, el que supuestamente investigaba para el hospital, se convirtió en su proyecto final y personal. Era un jardín diseñado para la quietud, para personas que han perdido el control de su cuerpo. Un espacio donde el silencio era la forma más alta de comunicación. Su amor floreció en esta colaboración. Ya no necesitaban las palabras de afecto constante.
La prueba de su amor era la línea precisa de un dibujo, la dosis exacta de un medicamento, el toque firme de la mano de Elena sobre su hombro, mientras él se esforzaba por hacer un ejercicio de logopedia. Leo, intentaba decir Javier, cada sílaba una batalla. Perfecto, mi amor, decía Elena, sin corregirlo, solo alentándolo. El cambio fue más notable en Leo. El niño, liberado de la carga del secreto, se convirtió en un auxiliar activo. Ya no observaba a su padre con miedo, sino con una ternura práctica. Papá, el roble necesita agua en la base, decía Leo, sosteniendo el mango de la manguera que Javier ya no podía manejar solo. Gracias, respondía Javier, y el agradecimiento, aunque difícilmente audible, era sincero. Leo tenía ahora la certeza de que su elección había sido la correcta. Él había diseñado una situación que obligaba a sus padres a verse de verdad. Él se había quedado para ser el lazo que forzara a Elena a regresar, no por obligación legal, sino por la verdad humana. Un día, Elena le preguntó a Javier sobre el destino del libro de patologías que Leo había encontrado y que él había escondido con tanto celo. Lo quemé, logró articular Javier con un movimiento de cabeza. En la chimenea quería destruir toda evidencia de que mi enfermedad era real antes de que Elena la encontrara. ¿Por qué esa obsesión por destruirlo todo, Javier? Porque tenía miedo, confesó él. Miedo de que, si lo sabías, te fueras por otra razón, la repulsión, o que te quedaras por lástima. Yo necesitaba que te fueras porque ya no me amabas. Era menos doloroso. Elena tomó su mano, ahora más rígida. Ahora que lo sé, es la razón por la que me quedo. No es piedad. Es la verdad lo que me ató a ti. La verdad de que el hombre que pensaba que era frío y egoísta era en realidad un héroe que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo para darme la felicidad. Javier cerró los ojos, el rostro arrugado por una emoción profunda. Había buscado el castigo, pero había encontrado la redención. Había intentado ser una roca, pero la enfermedad lo había obligado a ser un hombre, y ese hombre era amado incondicionalmente. Una tarde, mientras Elena y Leo miraban por la ventana, vieron a Javier en el jardín. Estaba intentando podar el roble, el mismo árbol que había plantado con Leo. Se movía muy lentamente, luchando contra la rigidez. Intentó levantar el brazo con las tijeras de podar. Falló. Intentó de nuevo. Volvió a fallar. De repente, Javier se detuvo. Miró a su alrededor, como si buscara algo. Luego, en un acto de resignación absoluta, dejó caer las tijeras al suelo. Se sentó en un banco de piedra, mirando el roble con una profunda tristeza. Ya no podía cuidarlo. Elena sintió la punzada familiar de la impotencia, pero esta vez
Su reacción fue diferente. No fue ira o culpa, fue acción. Vamos, Leo, dijo ella. Salieron al jardín. Leo se acercó a su padre. Papá, ya no lo intentes más. Yo lo hago. No, dijo Javier. Su voz apenas un soplido, pero firme. Yo quiero hacerlo. No puedes, dijo Elena, sentándose a su lado y tomando las tijeras. Pero tú puedes dirigirme. Elena le entregó a Javier una ramita rota del roble que había caído. Mírame, muéveme con tus ojos. Javier la miró. Sus ojos, antes inexpresivos, ahora ardían con concentración. Él señaló con sus ojos una rama que necesitaba ser cortada, luego otra. Elena, siguiendo la dirección de su mirada, podó el roble con precisión. Era un baile silencioso de la voluntad y la acción. Cuando terminaron, el roble estaba perfectamente podado. Javier se recostó en el banco, agotado, pero radiante. Perfecto, logró decir, con un esfuerzo mínimo. Elena se dio cuenta de que su matrimonio era ahora esto: 2 cuerpos y una mente. Javier era la mente, Elena el cuerpo. Y Leo era el corazón, el pequeño guardián que les había enseñado a luchar por el amor con una verdad dolorosa, pero liberadora. Pasaron los meses. El divorcio era un recuerdo lejano, un error que había conducido a una verdad más profunda. La enfermedad de Javier avanzaba, pero su espíritu, lejos de romperse, se había fortalecido. Él ya no se escondía. Había aceptado la ayuda de Elena y de Leo, y en esa aceptación encontró una forma de amor que superaba la autonomía. Elena y Javier estaban un día sentados en el porche, observando el roble. El jardín era ahora un refugio de paz. Javier, sentado en una silla de jardín adaptada, observaba en silencio, mientras Elena le leía fragmentos de los planos que habían diseñado juntos para el hospital. El jardín terapéutico, su legado. Quiero una palabra, logró decir Javier, su voz muy débil, casi un murmullo. Elena se inclinó para escucharlo. ¿Qué palabra, mi amor? ¿Un nombre para el jardín? No, la tuya, la que me hizo arrodillarme. Javier se refería a la frase de Leo, la que había roto la última barrera de su dignidad y lo había obligado a arrodillarse ante la puerta. Elena comprendió. ¿Quieres saber por qué Leo dijo: «Yo elijo a mamá»? Javier asintió, sus ojos llenos de una curiosidad triste. Él siempre había asumido que era un rechazo, una prueba de que su silencio lo había hecho fracasar como padre. Elena llamó a Leo, que estaba jugando cerca. El niño se acercó y se sentó a los pies de su padre. Leo,
¿Puedes explicarle a papá por última vez lo que quisiste decir ese día? El día en que me elegiste a mí, Leo. Ahora más consciente del significado de sus palabras, miró a Javier. Papá, lo que más te dolía no era que mamá se fuera. Te dolía que ella pensara que tú no la querías. Te dolía que ella creyera que tu silencio era frialdad, no sacrificio. Leo hizo una pausa. Tú me dijiste que lo que más amabas debía ser libre, y yo sabía que mamá tenía que irse para que pudiera ser libre de su culpa, pero tú estabas arrodillado. Me asustó verte tan rendido. ¿Y entonces? Preguntó Elena, sintiendo el nudo de la emoción en su garganta. Entonces, pensé, papá está demasiado quieto. Está cediendo. Si le digo que lo elijo a él va a creer que es lástima y se va a ir. Y si elijo a mamá, ella va a creer que ganó. Y cuando gane, va a mirar hacia atrás y va a ver que se equivocó con tu silencio. Leo se inclinó y susurró su verdadera razón, la que solo un niño podía entender. Mamá se va por palabras, papá. Ella tiene que volver por silencio. Yo te elegí a ti, papá, pero le dije a ella que la elegía a ella. Era la única manera de que ella entendiera que tu amor no se decía, se hacía, incluso en el dolor. Javier no pudo hablar, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza por la enfermedad, sino de la liberación de una culpa que había llevado por años. Su hijo no lo había abandonado, lo había salvado. Elena también lloró, comprendiendo que la victoria de su partida había sido el inicio de su viaje de regreso. El tiempo se agotaba y ambos lo sabían. Javier dedicó sus últimos meses a un proyecto final, el más pequeño y significativo de todos. Con la ayuda de Elena, que actuaba como su mano, grabaron una pequeña caja de madera. Una noche, cuando la enfermedad ya había avanzado hasta el punto de la casi inmovilidad y el silencio total, Javier la miró a los ojos. En su mirada, Elena leyó una petición. Ella le dio la caja de madera. Javier, con un esfuerzo final, la tomó con ambas manos rígidas. Se la entregó a Leo. Para ti, logró musitar Javier, la última palabra que pudo pronunciar con claridad. Leo abrió la caja. Dentro había una pequeña semilla de roble, la misma semilla de donde había crecido el árbol del jardín, y debajo, grabada en el fondo de la caja, la última línea que Javier y Elena habían tallado juntos. El amor no es el ruido, es la raíz. Tin ieu honfailatien on, no la coiré. Javier murió en silencio, una noche tranquila, en su propia cama, con Elena sosteniendo su mano y Leo durmiendo en un colchón junto a ellos. No hubo palabras,
solo el sonido del viento en las hojas del roble y el olor a tierra mojada. Su legado no fue el jardín terapéutico que Elena terminó y dedicó a él, sino la verdad que dejó atrás, la verdad de que el amor más grande no requiere la elocuencia, sino la voluntad de sacrificarse por la felicidad del otro, incluso si eso significa ser malinterpretado como un villano. Elena, ahora fuerte y en paz, se sentó con Leo en el porche, frente al roble. Leo, tu padre te dio un regalo, una raíz. Lo sé, mamá. El roble lo recuerda todo. Elena asintió. Se dio cuenta de que la frase de Leo, con Chonmé, no había sido un rechazo al padre, sino una elección de destino para toda la familia. Ella había huido, buscando la palabra perfecta, pero regresó para encontrar el silencio perfecto, y en ese silencio, por fin, encontró el amor.